Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El cielo en la tierra. Hoy conversaremos sobre la historia de Nicodemo y la mujer en el pozo. Aprenderemos que el evangelio que Jesucristo nos ofrece es para todos sin excepciones. No importa quién eres, cuál es tu pasado, cuál es tu nivel o estado político, social, económico o cultural. También exploraremos el concepto de nacer de nuevo al convertirnos verdaderamente al Evangelio de Jesucristo y cómo Él es esa agua viva para nuestra supervivencia espiritual. El programa de Ven Sígueme para esta semana se titula Os es necesario nacer de nuevo. Abarca Juan 2, 3 y 4. Para fines de este episodio abarcaremos únicamente el capítulo 3 y el 4. En estos capítulos aprenderemos que una de las maneras muy específicas de las cuales Jesucristo enseñó su evangelio fue a través de símbolos. Así que en esta historia de Nicodemo y la mujer en el pozo, exploraremos los diferentes símbolos que él utilizó para enseñar su evangelio y sus verdades. Específicamente exploraremos 4 símbolos, que es el nacer de nuevo, el viento, la serpiente y también el agua. Comenzaremos nuestro episodio en los versículos del 1 al 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que aquí tenemos a Nicodemo, este fiel fariseo cumplidor de la ley. La pregunta con la que quiero explorar este tema con ustedes es: ¿quién era Jesucristo para Nicodemo en ese momento? ¿Cómo él lo había descrito? ¿Cómo sus ojos mortales habían visto a Jesucristo? Él mismo nos los dice en el versículo: un maestro que había venido de Dios. Pero en realidad nosotros sabemos que Jesucristo de hecho era Dios y que había venido por Nicodemo, por todos nosotros. Estos pocos relatos nos muestran sin duda alguna esa necesidad que tenemos de ver con nuevos ojos el Evangelio de Jesucristo y lo que Él ha venido a ofrecernos a través de este Evangelio. Y sin duda no podemos tener nuevos ojos sin nacer de nuevo. Vamos a continuar con el relato en los versículos 4 al 7. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento o un segundo nacimiento comienza ahora, en este preciso instante santo, si usted así lo decide. Es el nacimiento de un nuevo ser, de una nueva Gaby, de una nueva criatura, ¿verdad? Pero ya no un nacimiento dejando la vida preexistente y viniendo a esta vida mortal a través de el vientre de una madre, sino es un segundo nacimiento espiritual, aquel que es vivificado por las cosas del Espíritu. Y Jesucristo nos enseña en este relato que las ordenanzas del bautismo y el recibir el Espíritu Santo son el comienzo a esta nueva vida o este nuevo nacimiento espiritual. Sabemos que el bautismo por inmersión es ese simbolismo al ser sumergidos de dejar atrás nuestro pasado, nuestros pecados y todos nuestros comportamientos negativos, ¿verdad? O desde la sombra y ser levantados como símbolo de limpieza, de una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo, ¿verdad? De una nueva renovación. Pablo lo enseñó muy claramente a los romanos. En Romanos 6:4 aprendemos: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y de igual manera me gustaría compartir lo que nos aporta el profeta Alma en el libro de Mormón en cuanto a ese tema, y también el presidente David A. Bernard en tiempos más modernos. En Alma 5 leemos: Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿Ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó? ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción, para presentaros para Dios, ante Dios, y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal? No te maravilles de que todo el género humano, sí, todo hombre y mujer, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deben nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas. Y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Y el presidente Bernard nos dice en la siguiente quote: tengan a bien notar que la conversión que se describe en esos versículos es potente, no pequeña. Es un nacimiento espiritual y un cambio fundamental en lo que sentimos, en lo que deseamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que somos. En efecto, la esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, lo cual es posible a través de nuestra dependencia en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Al escoger seguir al Maestro, escogemos cambiar para nacer de nuevo espiritualmente. Después de salir de las aguas del bautismo, nuestra alma tiene que estar inmersa y saturada continuamente con la verdad y la luz del Evangelio del Salvador. El sumergirnos de vez en cuando y de manera superficial en la doctrina de Cristo y la participación parcial en su iglesia restaurada no producirá la transformación espiritual que nos permita andar en vida nueva. Más bien se requiere la fidelidad a los convenios, la dedicación constante y el ofrecer toda nuestra alma a Dios. Y si es que vamos a recibir las bendiciones de la eternidad. Creo que después de lo que nos enseña Pablo, Alma y el presidente Bernard, no tengo nada más que aportar al hecho de qué significa nacer de nuevo espiritualmente, ¿verdad? La pregunta para todos nosotros en realidad es: ¿hemos nacido de nuevo espiritualmente? Podemos decir que la imagen de Cristo está en nuestro rostro al hablar, al actuar, al cómo nos comportamos ante los demás. Esta es una pregunta que esta semana debemos mantener en mente para meditar y hacer los cambios que necesitamos hacer. Ahora vamos a ver el segundo simbolismo que Jesucristo utiliza en esta historia con Nicodemo, que es el viento, en los versículos del 8 al 13. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo utiliza el símbolo del viento para enseñarnos en estos versículos sobre la función que tiene el Espíritu en este proceso de poder nacer de nuevo espiritualmente.
El viento no podemos verlo, pero podemos sentirlo. Y sabemos que está allí porque vivimos y lo necesitamos. De igual manera, el Espíritu Santo no podemos verlo, pero sí podemos sentirlo, escuchar su voz, escuchar sus susurros y esa guía que constantemente nos está ofreciendo. ¿Qué entonces significa nacer del Espíritu? Creo que nacer del Espíritu es una persona que por sus pensamientos, sus palabras y sus acciones hacia ella misma y hacia los demás refleja que ha nacido espiritualmente de nuevo, que su interior es una nueva criatura y que esto lo ha logrado a través de la influencia y la guía del Espíritu Santo, que es en realidad este ser que nos ayuda en este proceso de convertirnos al Evangelio de Cristo, en convertirnos en una nueva criatura, en un nuevo ser, purificado y vivificado. Veamos ahora el tercer simbolismo que Jesucristo nos enseña en estos relatos sobre la serpiente, en los versículos 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En estos hermosos versículos, Jesucristo nos enseña a través de este tercer símbolo que fue la serpiente. Si ustedes recuerdan esta serpiente que Moisés levantó en el desierto, porque muchos de los israelitas del pueblo habían sido picados por serpientes y estaban muriendo, ¿verdad? Se le mandó a Moisés que levantara esta serpiente y todo aquel que mirara a ella sería sanado. Muchos decidieron no ver, quizá por la simplicidad y la facilidad en la que creían que se llevaría a cabo el milagro, pero todos aquellos que decidieron ver, entonces fueron sanados. Así que Jesucristo, con este símbolo de la serpiente, le estaba enseñando a Nicodemo y nos está enseñando a nosotros que él también sería levantado en una cruz y que de hecho moriría, pero que estos actos, ¿verdad?, nos permitirían a nosotros la sanación, no solo física, pero también espiritual. Quiero testificarles que yo sé que gracias a la expiación de Jesucristo, yo puedo ser perdonada de mis pecados y puedo nacer de nuevo espiritualmente. Puedo ser sanada espiritualmente. También sé que a través de la resurrección de Jesucristo, yo puedo ser sanada físicamente, ¿verdad? Al tener la esperanza de una resurrección de entre mi cuerpo y mi espíritu después de la muerte. Yo les testifico que usted y yo podemos ser sanados del pasado, podemos ser sanados de nuestras heridas, podemos ser sanados de nuestros errores y de nuestros pecados, y que aún podemos ser sanados de la muerte. Y ahora pasaremos a la segunda parte de este episodio, que es el relato de la mujer en el pozo, que personalmente lo considero uno de los relatos más especiales del Nuevo Testamento. Este está en Juan 4, así que nos ubicaremos en Juan 4:5. Hablaremos sobre los versículos de Juan 3, 16 y 17 al cerrar el episodio, que sabemos que son tan especiales. También para comenzar en el versículo 5, les doy el pequeño contexto histórico de los versículos 1 al 4. Jesucristo en este momento, cuando fue el relato de Nicodemo, estaba en Judea, pero ahora decide ir a Galilea. Y para poder hacer este viaje de Judea a Galilea, necesita pasar por Samaria. Y sabemos que los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación. Los samaritanos lamentablemente eran considerados de poca valía y ser judío era como lo más importante, por decirlo así. Pero entonces él se ubica ahora en Samaria y este relato de la mujer en el pozo era en este lugar en Samaria. El versículo 5 dice: Llegó pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús,
cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, que era más o menos mediodía para nosotros ahora. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Y la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?», porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondiendo Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Respondiendo Jesús le dijo: «Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que brote para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla». Qué maravilloso relato, de verdad que llena mucho mi corazón y mi alma al poder leerlo y estudiarlo y escudriñarlo. Espero que ustedes puedan captar lo poco que conversaremos aquí y puedan llevarse un aprendizaje de este relato. Pero, ¿cuál es el agua viva que Jesucristo le ofreció a esta mujer samaritana? ¿Cuál es esta agua viva que Cristo nos ofrece a todos nosotros? Creo que esta agua viva es su amor, su misericordia, su gracia, su ejemplo de vida, su expiación, su resurrección. Y si decidimos tomarla, brotará internamente, ¿verdad?, en nosotros, en gozo, en felicidad y en propósitos eternos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el agua es un buen símbolo de vida? ¿Verdad? Sabemos que mortalmente nosotros no podemos vivir sin agua. No podemos vivir porque nos deshidratamos y morimos. Y este es el simbolismo que Jesucristo utiliza para decirnos hoy que sin Él morimos. Sin Él poco a poco nos vamos deshidratando hasta que desfallecemos, ¿verdad? Necesitamos a Cristo y su Evangelio, su luz que está en todas las cosas en nuestra vida diaria para poder sobrevivir espiritualmente. Ahora la pregunta para todos nosotros es: ¿qué tipo de aguas buscamos nosotros? ¿Atrás de qué tipos de agua estamos corriendo, verdad? Lamentablemente creo que muchos de nosotros pasamos toda una vida buscando el agua del mundo, la fama, la popularidad, sus riquezas, ¿verdad? Su poder. Y nos olvidamos de lo que es más importante. Pero como aprendimos la semana pasada, podemos buscar y escarbar en las cosas del mundo, ir detrás de ellas, obtenerlas, y el vacío siempre estará en nosotros. Pero Cristo en este relato nos está prometiendo que si venimos a Él y participamos de Él, de esa agua viva, entonces brotará para eternidades, brotará para bien en nosotros. En otras palabras, amigos, esos vacíos que sentimos, esa desesperación, esa falta de propósito en nuestra vida, es llenada a través del agua de vida de Jesucristo. Nada de este mundo reemplazará, ¿verdad?, la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Y esa es la gran invitación para todos nosotros, que cada día de nuestra vida nos esforcemos por buscar esa agua que nos hidratará para vida eterna, ¿verdad? Y no solamente momentáneamente. Y ahora, para finalizar este episodio, quiero terminarlo centrándome en el propósito de este podcast, ¿verdad?, que es nuestra identidad y nuestro valor divino. ¿Qué verdades fundamentales aprendemos tanto del relato de Nicodemo como del relato de la mujer en el pozo en cuanto a nuestro valor individual,
en cuanto al amor que Cristo tiene por usted y por mí de manera personal e individual. Veamos entonces, Nicodemo tenía un nombre. La mujer en el pozo, no conocemos su nombre. Él era hombre, ella era una mujer. Él era de Judea, una ciudad importante, una nacionalidad importante. Ella era samaritana. Nadie estaba interesado en Samaria. Él era fariseo, ¿verdad? Era supuestamente fiel cumplidor de la ley. Era justo y fiel. Esta mujer samaritana, aprendemos en el relato de que había tenido 5 maridos y que parece que tampoco estaba casada con el que actualmente tenía, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, era considerada pecadora. Nicodemo vino de noche a buscar a Jesucristo. En cuanto al relato de la mujer, fue Jesucristo que vino de día a buscar a la mujer samaritana. Nicodemo era de la ciudad. Esta mujer era de una área rural, ¿verdad? ¿Hacemos alguna comparación en la actualidad con eso? Por supuesto que sí, ¿verdad? Especialmente ahora vivimos en una sociedad que está dividida en niveles, en estados, ¿verdad? Pero son estereotipos y niveles que han sido impuestos únicamente por la sociedad. Así que a la conclusión que quiero llegar es de que todos ustedes tienen un valor muy grande para Jesucristo, ¿verdad? No importa de dónde seas, cuál sea tu pasado, dónde vives, cómo seas físicamente, Jesucristo te ama. Jesucristo te ama tal como ama a aquella persona que piensas que tiene la vida o es perfecta, ¿verdad? Jesucristo nos ama a todos sin excepciones. Y esa es una verdad eterna que de verdad debemos empezar a vivir aquí en la tierra, a pesar de que el mundo no la esté viviendo. Usted tiene un valor divino, usted tiene un valor individual para Jesucristo y Jesucristo le conoce. Y Jesucristo está dispuesto a que usted le permita entrar en su vida y poder encontrar ese gozo y esa agua viva que va a brotar en usted, ¿verdad? Como una planta cuando comienza a brotar, ¿verdad? A florecer. Eso es lo que verdaderamente Jesucristo hace en nuestra vida. Y esta gran verdad nos la reafirma el versículo 25 y 26. Y le dijo la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Así que si ahora mismo usted está teniendo una batalla con su pasado, porque no se perdona su pasado, ¿verdad? O se siente impuro por su pasado y sus acciones, o si usted está teniendo problemas de identidad y de sentir que usted vale, entonces hoy quiero invitarle a que vaya y lea este relato de la mujer en el pozo en Juan 4, que haga una oración, ¿verdad? Y pueda escudriñar este relato, y le prometo que al hacerlo usted podrá llenar su alma con verdades espirituales muy profundas de que Cristo puede sanar su pasado y que Cristo le ama de manera individual y le conoce de manera personal, y usted es amada por Él. Como dice el versículo 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para condenar su pasado o sus actos, ¿verdad? Sino para que el mundo sea salvo por Él, para que esa agua viva brote en nuestros corazones para eternidad. Y si usted no está teniendo problemas de identidad y valor divino o problemas con su pasado, entonces la invitación para usted se encuentra en los versículos del 28 al 30.
el relato de la mujer en el pozo termina con ellos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a él. La mujer en el pozo dejó sus cántaros, dejó su mundo, dejó todo lo que estaba haciendo y fue a la ciudad, ¿verdad? Y fue a dar las buenas nuevas que había encontrado a Jesucristo. Así que la invitación para usted, para mí y para todos nosotros es esa. Si ya ha encontrado a Cristo en su vida, vaya e invite, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos ha mandado. Por eso yo también estoy aquí hoy. Vayamos e invitemos y demos estas buenas nuevas de que Cristo está en nuestras vidas y que Cristo ha hecho ese cambio potente en nuestros corazones, tan grande que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura. Gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos la próxima semana.